lo echamos fuera y nos ponemos como tierra fértil para que tu semilla sea sembrada en nuestros corazones. Apartaré mi boca, Señor, lo que no va a bendecir, y trae palabra de revelación que va a bendecir a tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles un poco acerca de varias lluvias, hermano, pero estas lluvias no son de bendición, sino lluvias que te dejan sin reposo. Porque allá en Génesis 27 hay una promesa que le hizo Isaac a Jacob y le dice, ¿por qué no lo leemos? Génesis 27 si no estoy mal. Hay una promesa cuando le dan la promesa y díjole Isaac a su padre: acércate ahora, bésame, hijo mío. Y llegó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo y dijo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Pero aquí en el 28 dice: Dios te dé pues, Dios pues te dé del rocío del cielo, de la tierra abundancia de trigo y de mosto. Pero lo que yo quiero rescatar de ahí es que le dice: pues te dé Dios, Dios te dé, pues te dé Dios, o algo así, del rocío del cielo. Está hablando de una lluvia, o sea, del rocío, de la lluvia. Y entonces, definitivamente lo que hace la lluvia es que ayuda cuando hay una siembra, hermano, hay cosecha. Y hay por lo menos unas 12 lluvias de bendición que yo pude ver en la palabra, pero me llamó la atención estas otras lluvias que le quitan el reposo a la gente. Pero fíjese que, como dice el libro de Romanos, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo quiero rescatar estas lluvias y que usted ponga atención, porque definitivamente hay lluvias que de todas maneras, hermanos, Dios las permite para que nosotros despertemos y que podamos ir en pos de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Esta lluvia se llama lluvia Mabul, lluvia destructiva, que la encontramos en Génesis 6, cuando el Señor, hermano, se arrepiente de haber creado a la humanidad. Se arrepiente de haber creado al hombre y dice: no, yo estos ya, la maldad ha subido hasta mí, entonces lo que voy a hacer es que mejor los voy a destruir. ¿Cómo? Con un diluvio. Pero haciendo un escáner encontró a un hombre que se llamaba Noé, el hombre de reposo. Así le dice la Biblia, así lo traduce, como el hombre de reposo, el hombre de reposo. Y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda la carne. Y oiga bien esto, en que hay aliento de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra perecerá. Entonces, hermano, ahí está la palabra en hebreo y en griego, el sentido de fluir, un diluvio, pero eso traía destrucción. Y entonces, déjenme pensar un poco con la destrucción que le llegó a Job, porque este fue un diluvio para la tierra, pero a Job le llegó otro diluvio, otra tormenta, que cuando él estaba en su casa, está tranquilo, él hacía altares, él venía delante de Dios y él sabía que sus hijos estaban en pecado, y aún así derramaba sacrificios delante de Dios. Por si mis hijos andan en pecado, decía él, ¿verdad? Porque él sabía que sus hijos estaban mal. Y me llama la atención que lo empezaron a pedir, como pidieron a Pedro, para zarandearlo. Y entonces le dan permiso al diablo, a Satanás, que el Señor lo reprenda. Y entonces usted sabe que se le vino una tormenta donde perdió hijos, perdió bienes, y por un poco, hermano, pierde hasta la mujer. Pero sabe que esa destrucción es muy importante muchas veces a nuestra vida y sirve para darnos reinicios. A veces, hermano, nos jactamos tanto, estamos tan acomodados en algún lugar. Muchos tal vez, hermanos, se jactan por su casa, por sus bienes, y de repente, de la noche a la mañana, como dice la palabra, que las riquezas son como el águila, le salen alas y se van, y que no podemos confiar en ellas. Pero note que aquí, hermano, el Señor hizo un reinicio. Y muchas veces, hermano, a nosotros el Señor nos permite tener diferentes reinicios. Cuando te movieron de tu lugar de origen para este país, o te mueves de estado a otro estado, tienes reinicios. Sentiste que se te vino una gran tormenta y que todo lo que tenías lo perdiste. Ahora, yo sé por qué le estoy hablando esto, porque también a mí me pasó, dijo aquel salmista, ¿verdad? Pero note que el Señor lo que quiere es que sacarnos de una comodidad, de un confort, y que de ahí viene, después de ese reinicio, viene una bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, hermano, la lluvia destructiva, la lluvia del diluvio, lo que va a traer sobre nuestras vidas son reinicios, pero son importantes. Y esta lluvia no te va a dejar sin reposo. Aunque no era un hombre de reposo, usted sabe que el arca donde venía Noé, venía su familia, venía, hermano, con 40 días de lluvia, 40 días y 40 noches, venía la tormenta que se había agitado, hermano, y la barca, yo no sé cómo se hacía. Ellos venían afligidos. Pero no importa cuánto dure tu tormenta, 40 es número de prueba, y dice que el arca subió 15 metros, 15 es misericordia. Media vez Jesucristo vaya en nuestra arca, no importa la tormenta y los reinicios que pasemos, porque al final vamos a ver la misericordia de Dios. Entonces, es necesario que existan esos reinicios, esas lluvias destructivas en nuestra vida. Miramos la otra, porque yo no me quiero tardar mucho. La lluvia, ay, perdone que no la sé pronunciar, pero medio se la voy a pronunciar. Es la o saber cómo se dirá. Hashar, algo así, así como usted sí sabe, ¿ya vio? Lluvia de represión. Esa, hermano, es propiamente combinación o reunión de nubes de lluvia de oscuridad, hermano. Fíjense que esto lo escribió, esto le pasó a David. En 2 Samuel 22:12 dice: de tinieblas hizo pabellones a su alrededor, abundantes aguas, densos nubarrones del fulgor de su presencia. A causa de fuego se encendieron, tronó el Señor desde los cielos, y el Altísimo Dios dio su voz y envió saetas y los dispersó, relámpagos y los confundió. Entonces los abismos del mar aparecieron, los cimientos del mundo quedaron al descubierto por la represión del Señor, pero el soplo del aliento de su nariz. Entonces esta lluvia de represión es una lluvia que viene como a decirte una llamada de atención. Represión es una llamada de atención. Yo les contaba a los hermanos hoy en la mañana que yo nunca había estado en una tormenta eléctrica, que me dio mucho mello, como dice el Chiqui Drácula, ¿verdad? Me dio mello. Hermano, esa era una tormenta que empezó como a las 9 de la noche. Y hermano, y uno estaba acostumbrado a escuchar truenos y centellas, ¿verdad? Que creo que es lo mismo. Pero estaban aquellas lluvias y tronaba y qué rico, y a las 2 horas ya se había quitado la lluvia. Pero esa noche, hermano, empezó a tronar y empezaron a caer centellazos, hermano, que se fue la luz. Y empezaron a caer aquellos relámpagos, aquellos centellazos, hermano, en seco. Y empezaron a juntarse las nubes, se puso bien oscuro, se fue la luz y empezaron a caer centellazos uno tras otro, al punto de que nos espantamos. Y tanto en Miami como en New Jersey, mucha gente muere por causa de las centellas, de los truenos. Pero esa noche, pasó toda la noche, hermano, tronando y con centellazos. Fue una tormenta eléctrica terrible. Eran las 4 o 5 de la mañana, hasta como a las 4 o 5 de la mañana se fue quitando. Ya se puede imaginar usted que lo agarre una tormenta de esas a uno, hermano, que los aeropuertos habían cerrado porque la tormenta eléctrica era tan fatal y terrible. Pero cada vez que yo escuchaba eso, llegó un temor a mi vida, pero uno luego relaciona las cosas físicas o las cosas naturales con la Biblia. Y decías que eso es como la voz del Señor, y como, hermano, empezó a llegar a mi vida como, ¿quién dice? Ponete a cuentas por el poco pánico que entró en mi vida. Pero a lo que yo le quiero decir es que esta lluvia, hermano, de tormentas, de represión, muchas veces vienen en forma de azote, como llamadas de atención, como diciéndote, como cuando la mamá le dice al hijo: hijo, ya arreglaste tu cama, arregla tu cama, hijo. Y otra vez, arregla tu cama. Ya cuando lo mira con el cincho, ahí se pone a hacer la cama y empieza a recoger los calcetines y todo. Pero así es esta lluvia. El Señor viene con su palabra y te empieza a decir por medio de los predicadores en dónde estás fallando, y te empieza a dar llamadas de atención. Y cuando, por ejemplo, hay un adúltero en cualquier iglesia, no aquí, en alguna iglesia, el planeta Marte, hay un predicador y empieza a hablar de los adulterios, se siente identificado. ¿Qué es lo que pasa? Que te están llamando la atención.
Entonces, lluvia es figura de agua y el agua es figura de la palabra. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque definitivamente, hermano, Dios nos da reprensiones y muchas veces se nos vienen tormentas como que no entendemos, como que nos quitan el reposo. Dios quiere que tú reposes y yo repose, pero como que muchas veces nos sacan de nuestro confort para que lo busquemos, para que despertemos, para que nos pongamos pilas, para que digamos, no, yo me estoy durmiendo en mis laureles, tengo que despertar. ¿Qué estoy haciendo con el evangelio que el Señor me dio? Si antes yo hacía, ¿por qué ahora ya no? Entonces esas reprensiones vienen a nuestras vidas porque Dios quiere que nos mantengamos activos. Mire, un boxeador, hermano, cuando deja de entrenar, cualquiera lo vence. Si no, esa fue una de las caídas que tuvo uno de los mejores boxeadores. Una vez lo estaba entrevistando y le preguntaron a Mike Tyson. Le dijeron, ¿por qué crees tú que perdiste la técnica? ¿Por qué perdiste la última pelea? Entonces, porque menosprecié y dejé entrenar. Entonces muchas veces nosotros dejamos de entrenar con la oración, dejamos de entrenar con la búsqueda de la palabra, con la lectura de la palabra, dejamos de entrenarnos en las cosas espirituales y por eso es que muchas veces vienen reprensiones para que regresemos otra vez a los caminos de Dios. La lluvia de reprensión, de llamadas de atención. Esta lluvia es la lluvia brejo, lluvia convertida en sangre. Y mire, hermano, esta la encontramos en Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en los que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para ir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Entonces cuando yo estaba leyendo esto y entonces como me tiraba la concordancia para esta lluvia, porque me la pone como lluvia, dije yo, Señor, ¿y ahora qué? Entonces me llevó a aquel pasaje donde el Señor está en el Getsemaní y estaba siendo atormentado y dice que su sudor caía como gotas de ¿qué? De sangre. Entonces, ¿sabe qué me pude dar cuenta, hermano? Que a veces Dios, hermano, permite diferentes tribulaciones para que nosotros, hermano, derramemos sangre. Pero lo quiero que usted mire, ¿cómo se lo explico? Para que usted me entienda, porque tal vez no me he dado a entender. Cuando el Señor está en angustia, fue tanta su angustia que derramó gotas de sangre. Y nosotros muchas veces estamos angustiados, que venimos al Hijo buscando al Padre, pidiéndole al Padre y sabiendo que esa sangre del Cordero nuevamente va a ser rociada sobre nosotros para sanarnos. No sé si me pueden entender. Es que mire, hermano, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces muchas veces metidos en las angustias, metidos en los problemas, es cuando clamamos al Señor. Es cuando perdemos el reposo y entramos en aquella angustia. Eso es lo que le pasaba al salmista, hermano. Cada vez que tenía una tribulación se disparaba un salmo que salía de lo más profundo de las entrañas de su corazón, conectadas con el Espíritu. Pero esa agua de sangre también significa cuando el Señor, estando en Canaán, uno de los primeros milagros que hizo fue que convirtió el agua en vino. Esa sangre entonces es para ser librados de la gran tribulación. Si la podemos poner por obra en este tiempo, si la aplicamos en estos tiempos. Porque en la gran tribulación, la sangre que va a caer ahí, las tempestades que van a caer ahí van a ser de juicio y de destrucción. Pero miremos otro, la lluvia sagrid, la lluvia rencillosa. Y esta lluvia, hermano, es una lluvia que me llamó mucho la atención porque definitivamente esa lluvia, hermano, mire cómo la compara. Mire lo que dice este proverbio. Proverbio 27:15, gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Pero en un momento, no estoy hablando de una hermana que sea rencillosa, estoy hablando de cómo el Señor nos da a través de su palabra una revelación. ¿Sabe qué pude encontrar aquí? Hermano, mire, ¿cuántos de ustedes se han quedado durmiendo y han escuchado una gotita toda la noche? Tuc, tuc, tuc,
Y usted viene, hermano, y le pone una palangana o le pone un trasto y empieza tuc, tuc, y mire, hermano, y eso no se va a arreglar hasta cuando usted arregle esa tubería, ¿sí o no? ¿Ah? Ok. O cuando usted cierra la llave, pero algo tiene que hacer para que esa gotita deje de sonar, esa le quita el sueño, esa gotita, hermano. Y entonces, ¿sabe qué me pude dar cuenta? Que como es palabra, como es lluvia, como es palabra, a veces, hermano, a veces venimos a la iglesia y el Señor nos habla a través del ministro que está predicando. Y a veces nos enojamos, este pastor me está hablando a mí, ¿por qué no me lo dice en mi cara? Y no te das cuenta que es Dios el que te está hablando. Te vas, te subes al carro y pones una radio cristiana y te vuelven a hablar. Y te vuelven a decir, por ejemplo, si eres ladrón, por poner un ejemplo, si es ladrón la persona que está escuchando y uno predica y los ladrones, hermano, y se siente identificado. Y no, aquí mejor me voy. Y se va, se carro y empieza el predicador ahí. Y tú que acabas de encender la radio, que eres un ladrón, le dice, hermano. Apaga la radio y después se va a la tele a ver. Y le aparece un predicador predicando ahí. Tú que eres un ladrón, se siente identificado. No se ha dado cuenta que mucha coincidencia. Dios es como una gotera continua. Ladrón, ladrón, ladrón. Pero es un ejemplo. Porque resulta ser que cuando nosotros estamos pasando por necesidades, el Señor es como una gotera y sabe dónde está la necesidad. Y ahí nos está recordando. Ahí nos está recordando. Es como cuando tu esposa espiritual y tú como que te estás quedando un poco así, como que no estás buscando tanto al Señor. Tu esposa te empieza a decir, ¿no te he visto orar? ¿Ya oraste? Ahorita que comimos, yo no vi que orar por los alimentos. Y hermano, y que no, aunque usted no lo crea, lo empieza a hostigar a uno. Así, hombre, ¿qué te importa? Y la otra, pues coma torta con tu hermana, la gorda, y ya empieza. Pero lo que pasa es que la palabra de Dios siempre, hermano, está recalcando y recalcando y recalcando. Y nunca, oye bien, nunca vas a escuchar otro mensaje, porque el más interesado en que escuches esa misma palabra es Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que a veces, como que, a veces me dice, hermano, fíjate, fulano predicó el mismo mensaje que usted, pero fíjese que lo predicó también sutano y lo predicó mengano. Y hermano, y nosotros ni siquiera nos hablamos. Pero ¿qué está pasando? Que hay una conexión espiritual que le quiere hablar a un pueblo o te quiere hablar individualmente a ti. Y por eso es que los mensajes como que se repiten si los asimilas, porque es una gotera, es una palabra, es una gotera de palabra que te está llegando hasta lo más profundo de tu corazón. Hermano, mire, yo les decía a los hermanos que me contaba mi abuelito que habían unas bartolinas del ejército y metían a los hombres, a los guerrilleros o a los presos, los metían así, los torturaban. Y dice que los ponían unos cinchos, aquí les ponían unos cinchos en la frente, hermano, aquí y les cerraban, pero arriba les ponían unos filtros de agua, unas piedras que venían así con un embudo que eran filtros, y de ahí solo se filtraba el agua y caía una gotita. Y dice que después de 2-3 meses, cuando iban a ver a esos cadáveres, dice que las cabezas todas abiertas, porque una gotita les rompía la cabeza. Y entonces le dije, ese es mucho cuento. No, me dijo, ¿sabe qué? Me puse a investigar. Y esas gotitas tienen la capacidad de quebrar una piedra, una roca enorme. Entonces lo que Dios quiere hacer con esa gotita, esa gotera constante en tu vida, es quebrarte esa mentalidad que muchas veces tienes, o quebrarte ese corazón de piedra. ¿Sí estás acá? Entonces es importante de que no te enojes con lo que muchas veces escuchas, sino que pongas atención, oídos a lo que el Señor te quiere hablar, porque definitivamente la palabra que Dios trae para tu vida no regresa vacía. Lluvia sagrada, es la lluvia que te va a quebrar el corazón,
te va a quebrar tu mentalidad. Por eso una de las cosas que le decía el Señor a Israel: escucha, oh Israel, porque por la fe viene el oír, y el oír la palabra de Dios, y es la que nos va a transformar. Pero cuando estamos escuchando una y otra vez palabra tras palabra, hermano, algún cambio va a haber en nuestras vidas. Y si aún después de eso no queremos cambiar, el Señor te va a llamar a cuentas y te va a pasar un examen. Aleluya. Veamos otra rapidito. Lluvia de fuego, lluvia de juicio por el pecado. Esta tiene su raíz, la 4305 es matar, llover, derramar lluvia. Pero aquí me llama la atención algo, porque en Génesis 19:24, mire lo que dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ahora mire el 25: y destruyó las ciudades y todas aquellas llanuras con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Pero déjeme pensar un poquito acá, hermano, porque esto está interesante. ¿Sabe que esa lluvia es necesaria que caiga sobre nuestra vida? Para que queme todas nuestras pasiones, todas nuestras impurezas. Por eso es que el fuego del Espíritu Santo es necesario que lo ministremos en las congregaciones, para que queme aquello. Si estás pensando en una mujer que no es tu esposa, varón, o viceversa, o mujer, si estás pensando en un muchacho que no es tu esposo, eso tiene que ser quemado. Esas son amarras que el enemigo te ha puesto. Por eso es que, hermano, mire, usted que está viendo El Rico y Lázaro, ahorita esa temporada Rico y Lázaro, se recuerda que ahí dentro de poco van a agarrar a 3 jóvenes que eran amigos de Daniel, y dice que los tiran amarrados de los pies, de las manos, y dice que los tiran a un horno 7 veces, ¿qué? Recalentado. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que cuando los tiran ahí a estos muchachos, no se les quema el pelo, pero sí se les queman las amarras. Entonces necesitamos una tormenta de fuego. Y cuando te viene la prueba, muchas veces empiezas a clamar: sí, pero hermano, mire, son necesarias las tormentas que muchas veces se nos vienen a nuestras vidas. Muchas veces queremos pasar de ahí, pero ¿sabe qué? Eso te va a ayudar para purificarte. Por ejemplo, hermano, imagínate, te hablé de la pornografía, te hablé de cualquier cosa que a través del fuego del Espíritu Santo se puede hacer. ¿Qué más? Pero hay otro montón de mañas, hay otro montón de cosas que estamos peleando, hermano. Estamos peleando con nuestro carácter, otros están peleando con su identidad, otros están peleando con cualquier cosa. Necesitamos ser llenos del fuego del Espíritu Santo, para que queme toda pasión en nuestras vidas, para que queme todo aquello, hermano, que nos esté estorbando, para que queme toda ciudad aledaña. Te va a quemar hasta tus amistades, aquellas que te vuelven, te regresan a pecar, para que quemen aquellas fornicaciones que hay adentro de tu vida. Si tienes ojos adúlteros, hermano, imagínate, conocí a alguien que tenía problemas con eso, y él lo sabía, era mi amigo, y me decía: es que yo tengo problemas con esto. Ministrate con tu pastor, ministrate con el pastor, porque a veces la gente, hermano, cuando tiene un problema se lo cuenta a otra ovejita. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros, los humanos, o las ovejas, estamos diseñadas no para guardar algo. La ovejita siempre quiere estar limpia. Oiga esto: la ovejita siempre quiere estar limpia, pero el cochinito no. El cochinito, el cerdito, el pin, como usted le llame, se va para los henos, para los lugares donde hay lodo. Esa es la característica de los cerdos. Las ovejitas van a buscar un lugar de esos. Entonces, muchas veces las ovejas en Cristo tienen un problema y no lo pueden tener ahí. Y se ministran, pero se ministran mal, porque vienen y se lo cuentan a otra persona, y no se dan cuenta que lo que están haciendo es contaminando a la otra, porque la están haciendo cómplices. Por ejemplo, viene una jovencita, tiene relaciones con su novio, sabe que está en fornicación y tiene privilegio, no le quiere decir nada al pastor ni a la esposa del pastor, que son los indicados en este caso para poder ministrar y arreglar ese problema. No se lo cuentan a sus papás tampoco, se lo cuentan a una hermana, a una amiga. Es que fíjate que me estoy acostando con mi novio. Entonces la otra ya se ha ido
hermano, ya se hizo cómplice de ese problema. Ahora, pero ¿por qué dije todo esto? Oh, por Sodoma y Gomorra. Porque entonces, hermano, hay cosas de las cuales, por este mi otro amigo, que tenía un problema serio con la pornografía y un montón de cosas. Su problema era ese. Entonces, hermano, un día soldando allá en Guatemala, estaban soldando con ¿cómo le llaman? Cetileno, ¿cómo le llaman esa cosa? Estaba soldando, hermano, y de repente algo pasó y solo le pasó una llama. Pero esa llama casi le quemó todas las cejas y casi lo dejó ciego. Casi lo dejó ciego como por 3 meses. Pero se recuperó. Ahora, muchas veces vienen tormentas a quemar cosas. Así le puedo contar la de otro muchacho que yo no era cristiano todavía, pero él era el guitarrista de su iglesia. Mire, ese testimonio como que me lo estuviera contando ahorita. Él era guitarrista. A la par donde yo vivía había una fábrica de muebles y ellos habían sierras y cortaban la madera. Le hacíamos el colocho. Y entonces, este era el guitarrista de su iglesia, pero tenía una novia. Entonces, de repente, trabajando, hermanos, se oyó la bulla porque se cortó esos 3 o 4 dedos. Pasando la madera se llevó, quedó con 2 dedos. La cosa que no sé cuáles fueron, pero quedó con 2 dedos. Pero lo conocíamos por el colocho. Mira, colocho, pero ¿cómo es eso que a vos te pasó eso? Si vos sos cristiano, pucha, le servís a Dios, el puro diablo. Y entonces se puso a llorar y nos dijo, no, lo que pasa es que yo era un mal cristiano. Y nos empezó a contar en confianza entre jóvenes lo que él hacía con su novia. Y que él sabía que ese era puro castigo de Dios. Entonces, fíjese que muchas veces, Dios no castiga. Claro que sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y consume aquellas partes que te están haciendo daño. Por eso dice la Biblia que es mejor entrar manco sin un ojo al reino de los cielos que entero. Pero yo le puse, es mejor entrar sin Facebook y sin Instagram al cielo que entrar con toda la tecnología al infierno. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, es increíble cómo el enemigo ataca diferentes ángulos, cómo el enemigo viene atacando, y hay áreas que tienen que ser quemadas, tienen que ser consumidas por el fuego del Espíritu Santo, porque a Dios no le importa que tú pierdas una mano, si eso te es ocasión de pecar, porque le interesa más tu alma completa en el cielo que algo que te esté haciendo pecar. Mire, a veces como que no entendemos el mensaje, como a veces como que no queremos la lluvia de Sodoma y Gomorra, como que no queremos esta lluvia de juicio, pero cuando nosotros no nos queremos apartar, hermano, Dios manda esa lluvia para quemar todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y por eso es que hay muchas personas, mire, nosotros como ministros no somos para juzgar a nadie, ni usted tampoco para juzgar a nadie en el caso, porque cada paciente la atiende su doctor y nuestro doctor es Jesucristo. Dale un aplauso si se lo quiere dar. A lo que yo quiero llegar es de que Dios es un Dios de misericordia, pero Dios al que ama también corrige y permite diferentes tormentas para que empecemos a poner nuestra mente, nuestras barbas en remojo. Mire, si ahorita que me peleé con el ángel de Jehová me dejó ahí todo así, ¿verdad? Es que así molesto. Llegué allá con los pastores de San Antonio y de Houston, y como me vieron chenquito, ¿qué te pasó? Me acabo de agarrar con el ángel de Jehová, le digo yo. Pero ese pequeño detalle, esos 3 disquitos ahí, torcidos, ragados o con hernia, como le quieran llamar, hermano, me hizo poner mis barbas en remojo. A veces, hermano, que decimos el año del reposo y nos pasa como a José de Egipto. Mandó a traer a toda su familia, entraron 70 y se acomodaron, salieron 6 millones de ahí, quedaron esclavos. El reposo muchas veces te ofrece confort y te lleve a una vida no tan, hermano, es que cuando se habla de reposo toda la gente cree en descansar.
Pero para llegar al reposo, primero tenemos que cumplir requisitos. Entonces, la lluvia del juicio es para quitarte todas aquellas fornicaciones que hay adentro de tu corazón. Hay otra lluvia, la lluvia Geshem, lluvia retenida. Mira, esta lluvia me llama la atención porque aparece en Amós 4:7, dice: y además os retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la parte donde no llovía se secó. Y esto, hermano, a veces decimos, pero si este hermano, ¿por qué el Señor lo bendice y a mí no? ¿No será que tienes lluvias retenidas? ¿No será que estas lluvias, hermano, esta lluvia de Geshem, que es lluvia retenida, o sea, ¿no será que Dios te ha retenido algún tipo de lluvia para que tu semilla que ya plantaste de fruto, estás esperando la bendición y nunca llega? Pero esta lluvia, hermano, se detiene porque nosotros nos encargamos de cerrar los cielos. Nosotros mismos nos cerramos las bendiciones. Muchas veces nosotros mismos no permitimos que la bendición llegue a nuestras vidas. Fíjese que antes de entrar a trabajar donde yo estoy trabajando, me tenían como temporal. Ya se me estaba acabando. Me había hablado la señora del temporal y me dijo: mire, a nadie hemos tenido por mucho tiempo y las políticas es que después de 6 meses le demos libre. O sea, usted se va a quedar sin trabajo a menos que lo movamos para otra propiedad. Entonces yo estaba preocupado porque me iba a quedar sin trabajo y en eso me llamó mi abuelita. Y entonces me llamó para saludarme y yo empecé a hablar con ella. Y después pero cuando yo terminé de hablar con ella, el Espíritu Santo me puso que le diera una ofrenda. Entonces chequeé mi cuenta y tenía solo una cantidad y dije: voy a agarrar la mitad y se la voy a mandar. Mira, hermano, la mandé. Después le hablé de regreso que fuera a recoger la ofrenda. Y ella me bendijo, hermano. Me dijo: mire, que Dios lo bendiga. Y me tiró esas bendiciones que los padres tiran sobre sus hijos. Hermano, una bendición del Padre puede mucho. Por eso uno de los mandamientos con promesa es que nosotros como hijos honremos a nuestros padres. Y cuando habla de honra, no solo se habla del diente al labio, sino también con nuestros bienes materiales. Me gustó una foto que subió alguien por ahí. Dice: he visto a los hijos pelearse por la herencia, pero no he visto a los hijos pelearse por cuidar a la mamá. Y yo: wow, qué tremendo. Pero el punto no es ese. El punto es que cuando yo terminé de hablar con mi abuelita, me llamó la manager y me dijo: quiero que trabajes conmigo. Pero no puedo. Le digo: tú sabes cómo estoy. No importa. Ya hablé con mi jefa y hablé con el dueño y estamos de acuerdo en darte un buen trabajo y un buen salario. Pero yo entendí, hermano, que nosotros somos los que tenemos las llaves para abrir las bendiciones sobre nuestras vidas. Mire, hermano, es que a veces uno parece loco. Mire, tal vez lo voy a decir yo porque yo lo he hecho. Y no lo digo para presumirle. Dios me guarde que no es para eso. Pero hubieron momentos en que el Señor decía: siémbrame tu lunch. Ya veo que el Señor también habla Span English, ¿verdad? Y entonces me iba, hermano, y me iba a una tienda de comida rápida y agarraba la hamburguesa que más me gustaba, la que gustaba. Oye, ya no. Y compraba aquella soda, papas y todo, hermano, y ahí venía. Ahora dime, ¿para quién, Señor? Porque una cosa me ha llamado 7 veces, la repetiré, y si no aparece el dueño me la comeré. Pero, y siempre andan homeless. Y entonces me decía: hermano, mire, puro loco, a la hora del lunch. Y de repente un homeless. Y le bocinaba y él venía: mira, es parte de Dios. Y hermano, y es homeless. ¿Sabe qué es lo que me impactaba? Que a uno de ellos me sorprendió, se hincó a darle gracias a Dios. Aleluya. Hermano, yo quedé impactado. Entonces, y de repente, hermano, yo iba a los restaurantes, iba a comer, no es nada. ¿Cuánto leo? Nada. ¿Por qué? Porque, hermano,
lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces hay bendiciones retenidas que cuando nosotros no sembramos semilla, cuando nosotros no sembramos o preparamos el campo y sembramos semilla, no viene la lluvia. Me gustó aquella parábola de aquel hombre que dijo, dos salieron al campo. Uno vio hacia el cielo y dijo, no va a llover. Pero el otro salió a trabajar el campo y sembró su semilla. El Señor mandó la lluvia. ¿A causa de quién? Del que preparó el campo. Entonces, hermano, a veces tenemos bendiciones retenidas. A veces, mire, hermano, sinceramente, y ahora que me está tocando que ir ahí a terapias y con el doctor cada rato, hermano, ya me di cuenta de que hay que hacer la obra con los enfermos. Ya me di cuenta que hay que pasarles el mensaje. Si no es así, no voy. Usted porque es un santo de Dios solo ahí pasa, pero yo no. El Señor me tuvo que meter a un proceso para ir a conocer a otro montón de gente para decirle, mire, Dios, hermano, perdone, hay un señor que tiene el mismo problema y anda en silla de ruedas, lo mismito. Y la quiropráctica me dice, es que no lo puedo creer que se camine. Entonces, ahí le doy el testimonio al Señor. No, es que Dios es bueno, mire, y empieza uno. ¿Sí? Tenemos que entender por qué son las tormentas. A veces, hermano, retenemos bendiciones a causa de cómo nosotros nos conducimos. Si una de las cosas que Dios quiere es bendecirte, tenerte apacentado, pero estas lluvias te van a dejar sin reposo para que después reposes. Las lluvias retenidas. Aquí en las lluvias retenidas muchas veces podemos tocar la ofrenda, el diezmo, el darle a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, hermano. Eso es, mire, mi esposa es testiga. Cuando yo empecé un negocio allá en Guatemala, hacíamos, no sé si te recordás, pero agarrábamos bolsas de víveres y nos íbamos a repartir, hermano. Y no nos preguntamos si eran cristianos o no. Adentro lo que hacíamos que le metíamos un Nuevo Testamento. Y de esa manera el Señor nos empezó a bendecir. El problema es que empezamos bien y después terminamos mal. Nos olvidamos cuando el Señor ya nos tiene. Por eso es más fácil perdernos en la abundancia. Cuando ya tenemos nos volvemos avaros, ya no queremos dar. Porque cuando tienes necesidad le clamas a Dios. Señor, mira, Señor, y Dios te escucha. Mira, y le hacemos promesas a Dios. Pero esas promesas, que si tú me das, Señor, como Jacob, si tú me bendices y me das salud, yo te doy el diezmo de todo, Señor. El Señor lo empezó a bendecir. Entonces nosotros a veces tenemos promesas o hemos hecho promesas y esas promesas no las hemos cumplido y eso hace que se retengan las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Pero eso ahí cada quien. La lluvia ciclónica, la Euroclidón, Hechos 27:20, y no apreciando el sol muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ahí está hablando Pablo, hermano, cuando él iba camino para un lugar y le agarró una tempestad y le cambió el rumbo. ¿Sabe qué me puedo dar cuenta con esta lluvia Euroclidón? Así se llama, se la voy a enseñar por si no me cree. Es que estas lluvias, estas tempestades son similares a las que tuvo Jonás. El Señor le dice: Jonás, te quiero que vayas a Tarsis. Y Jonás dijo: no, pues yo me voy para Nínive. No, perdón, al revés. Era para ver si usted estaba poniendo atención. Jonás, quiero que vayas a Nínive. Y él fue a Tarsis. Pero en el camino dice que empezó a agarrar una tempestad, hermano. Y dice que empezaron a tener pérdidas. Empezaron a tirar el frijol, el arroz. Y empezaron a tirar todo, hermano. Y la barca se movía, hermano. Y todos empezaron a sacar a sus dioses, hermano. Porque empezaron a clamar a sus diferentes dioses. Pero Jonás estaba en reposo. Por eso le digo, el reposo hay que tenerle mucho ojo. Estaba en reposo y entonces le dijeron a Jonás: mira, Jonás, ¿por qué estás
estás tan en reposo? ¿Por qué no le clamas a tu Dios? Es que es por mi culpa. Es que es por mi culpa. Ah, es por tu culpa. Y ahí fue donde se inventaron aquel juego de pescadito, pescadón, ¿te querés tirar al agua, sí o no? Y entonces lo agarraron y lo tiraron. Y vino un pez que se llamaba Chupluc, dijo aquel niño, y se lo tragó. Pero mire, esa tempestad lo que hizo, le cambió el rumbo. Entonces hay tempestades que te cambian el rumbo. Ah, no, Señor, yo quiero ir allá. No es allá, hombre, es en otro lugar. Mire, por eso yo conocí a muchos hermanos en Cristo que decían, yo tengo llamado. Gloria a Dios que tenés llamado. Yo también sé que tengo llamado, pero tengo que esperar. Muchos de ellos ya no quieren saber nada de lo que es ser pastor, hermano. Se amargaron. ¿Quién dijo que ser pastor era fácil? Tener llamado era fácil, hay que pagar un precio. Muchos de ellos decepcionados. Entonces, ¿por qué no esperaron? Y muchas veces nosotros, como somos autónomos, no le preguntamos a Dios, solo agarramos maletas y hacemos lo que a nosotros se nos da la regalada gana y no le preguntamos a Dios. Y resulta que en el camino Dios sabe lo que nos va a pasar y nos manda una tormenta, Heimón, Euroclidón, una tempestad que nos cambia el rumbo y nos somete a unas tempestades, hermano. Mire, yo sabía que cuando yo ya regresé, vine en septiembre del 2006 a predicar a unas iglesias y regresé ya estando en el avión, el Señor me habló y me dijo, tu ministerio está en Estados Unidos. Y nosotros ya estábamos allá bien establecidos, teníamos que renunciar a muchas cosas. Le dije a mi esposa, mira, fíjate que allá tenemos el llamado. ¿Y qué se iba a querer venir ella? Yo también, hermano. La cosa es que nos vino una tempestad que nos cambió el rumbo. Llegamos a New Jersey, hermano, y no era en New Jersey tampoco la cosa. Nos venimos para acá sin conocer a nadie, porque nos agarró otra tempestad en el camino. A veces nos agarran tempestades y no entendemos, ahí queremos estar. A veces, hermano, mire, las tempestades que pasaron en Houston cambió a muchas personas de ciudades. Ahorita fui a Boston, hermano, ahí encontré como 5 familias que se fueron de Houston. Ahí en Miami encontré otras 2. La cosa que por todos lados, por una tempestad que hubo, porque se quedaron sin trabajo, se quedaron sin nada. Las tempestades nos cambian el rumbo, como se la cambiaron a Jonás. Y muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y no le preguntamos a Dios para dónde nos quiere llevar. Pero algo sí es seguro, iglesia, que a donde Dios te lleve es un lugar para bendecirte. Porque a Jonás le cambiaron el lugar, lo llevaron a Nínive y se cumplió una promesa. Entonces, hermano, si a Jonás le cambiaron el rumbo, si esas tempestades le cambiaron el rumbo a Jonás, ¿qué no puede hacer contigo y conmigo? No podemos renegar de lo que Dios hace. No podemos renegar de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios tiene un lugar, tiene un propósito para cada uno de nosotros y por eso nos manda lluvias y tempestades para que nosotros podamos abrir bien nuestros ojos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Ya le preguntaste a Dios si estás en el lugar correcto? Si has hecho lo que Dios te ha dicho, si estás en la perfecta voluntad de Dios. A veces al último que le preguntamos es a Dios, como aquel hermano que estaba metido en la sierra de Huehuetenango, y llegamos, y cuando llegamos, hermano, empezó a llorar y empezó a llorar. Y entonces me recuerdo que con el que iba yo de enviado de la oficina apostólica le dijeron, ¿y por qué estás llorando? Ah, porque aquí solo a sufrir vine. Y él era, hermano, tenía un trabajo buenísimo en parte de la capital. ¿Y quién dijo que te vinieras? Dios. Ya le dijo el hermano, si Dios te hubiera mandado, no estuvieras en ese estado donde estás. Y yo lo puedo ver con otros ministros que están en lugares, hermano, áridos, que el Señor los ha hecho reverdecer. Porque es Dios el que nos mueve, es movernos en la voluntad de Dios. Y cuando hay una tempestad hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí?
¿Por qué me está pasando esto? ¿Para dónde me muevo? ¿Para dónde quieres que me vaya? Hay gente que tiene problemas serios en una congregación y se le levanta temprano. Y lo que Dios le está diciendo, ya no te quiero ahí, movete. Te vas a amargar. Y a veces todo eso no lo logramos discernir. Nos despedimos de los hermanos de televisión, que el Señor los bendiga. Pero usted y yo, póngase de pie, vamos a orar.